Usted ya estuvo con nosotros el año pasado. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho perfecto. Bueno, hoy el padre Jorge Osterger nos va a dar una clase sobre Laudato Si, un desafío para creyentes y no creyentes. Un poco les cuento, el padre, para los que no lo conocen, el padre Jorge es párroco de la parroquia Inmaculada Concepción de Morón, es director de la revista Vida Nueva Conosur. Tiene estudios en filosofías en el Colegio Máximo de San Miguel, estudió teología en la Facultad de Teología de Santo Tomás de Aquino, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología en la Pontificia Universidad de Salamanca de Madrid, España. Jorge, le damos la bienvenida y puede dar su charla. Bueno, muchísimas gracias. Te corrijo una cosita, ya no estoy más en la Catedral de Morón, sino que soy párroco en el Señor del Milagro, acá muy cerquita de la universidad, en la calle Munilla. Si no, el párroco de la Catedral se me va a enojar. Está bien, disculpe el error. Está bien, está bien, está bien. Bueno, vamos a empezar por el principio, que es agradecer mucho la invitación. Ya el año pasado estuve en este mismo ámbito, no a través de las máquinas estas, sino en el encuentro que tuvimos allá en la universidad. Siempre es una alegría poder participar y siempre es muy enriquecedor abrirnos a toda la riqueza que tiene la Universidad de Morón. La charla, la participación mía que me han pedido, el nombre es Laudato Si, un desafío para creyentes y no creyentes. La idea un poco era plantear la Laudato Si no como una cuestión de tipo religioso, sino darnos cuenta que estamos en un planteo mucho más amplio. Laudato Si se dirige absolutamente a todos y aunque se origina en un papa y se origina en la Iglesia Católica, el texto y todo en ella tiene una dimensión muchísimo más amplia de lo que sería estrictamente confesional o religioso. Dicho esto, les propongo lo siguiente. El esquema, para que nos ubiquemos más o menos de cómo va a transcurrir estos minutos de charla, voy a empezar hablando de Bergoglio y de su nueva manera de hablar, de su nuevo lenguaje. Bergoglio tiene una manera de hablar muy especial. Después vamos a hacer un recorrido rapidito sobre la doctrina social de la Iglesia en el siglo XX. Después vamos a hablar de la novedad del Papa Francisco con respecto a esa doctrina social de la Iglesia, porque, como lo vamos a ver dentro de un ratito, el Papa Francisco ya es del siglo XXI, no es del siglo XX, en todo el esquema mental y en toda la manera de presentar las cosas. Y finalmente, unas conclusiones que yo les voy a proponer a ustedes como para iniciar el diálogo de después. Cuando termine la exposición, yo voy a poner en la plataforma el texto, ahí van a estar todas las citas y el que quiera meterse más en detalle en los contenidos va a poder acceder al PDF que voy a subir dentro de un ratito. Ahora lo que voy a hacer es, siguiendo este esquema, Bergoglio, un nuevo lenguaje, la doctrina social de la Iglesia en el siglo XX, la novedad del Papa Francisco y después las conclusiones, ir desarrollando el tema con ese esquema. Si les parece, empezamos nomás con el primer punto, que es Bergoglio y su nuevo lenguaje. Digo Bergoglio a propósito y no digo Papa Francisco, después lo voy a explicar por qué. Bergoglio es una persona que a lo largo de toda la encíclica especialmente, a pesar además de toda su actividad, se nos muestra como una persona de este tiempo, notablemente de este tiempo y con un lenguaje bien de este tiempo. Cuando se dice creyentes y no creyentes, es una manera de decir que esta encíclica, Laudato Si, está destinada
absolutamente a todos. Muchas veces los papas empiezan diciendo en estas encíclicas de doctrina social de la Iglesia que se dirigen a todos los hombres de buena voluntad. En este caso, especialmente, los destinatarios son muy amplios, porque la manera de incorporar a los destinatarios no es solamente enunciar al principio que nos estamos dirigiendo a todos los hombres de buena voluntad. En el lenguaje y en la problemática, el Papa muestra a cada paso que es una persona de este tiempo y que habla con las palabras de este tiempo, no solamente porque usa palabras a veces un poco hasta divertidas, cuando dice primerear, o dice hagan lío, o dice balconear, eso es secundario. Lo importante es que la problemática es de este tiempo. Y él tiene el lenguaje de este tiempo porque le está hablando a las personas de este tiempo sobre los problemas que las personas tienen. No es suficiente tener un lenguaje comprensible. Además, hay que mirar las cosas desde el lugar, desde donde las mira la gente. Y eso es lo que realmente te da un lenguaje y una postura que te permite verdaderamente comunicarse. El Papa Francisco, Bergoglio, dice en su mensaje que esta encíclica forma parte de una larga tradición. Y es verdad, esta encíclica forma parte de una larga tradición, lo vamos a ver dentro de un ratito, que se sitúa en el contexto de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Pero si leemos con atención y comparamos su punto de vista con respecto a todo lo anterior, aparece una diferencia realmente pero muy importante. Creo que para entender Laudato Si es fundamental pescar esa diferencia. Evidentemente, el Papa lo dice y lo dice varias veces, su encíclica forma parte de toda la enseñanza de la Iglesia sobre doctrina social de la Iglesia. Pero la verdad que si repitiera exactamente lo anterior, no vale la pena hacer una encíclica nueva. Él hace una encíclica nueva y una encíclica muy diferente. Entonces, lo que es más interesante no es tanto subrayar cómo este documento sigue las líneas fundamentales de todo lo anterior, sino detenernos a ver cómo este documento marca un punto de inflexión que implica comenzar una manera diferente de acercarse a la problemática de la doctrina social de la Iglesia. Lo que vamos a hacer en este ratito es detenernos en eso, fundamentalmente en las diferencias que hay entre Bergoglio y todo lo anterior. Para sintetizar un poco todo esto, yo lo diría en una frase, que después vamos a ver si logramos demostrarla, pero que esta frase sería medio como la tesis de la presentación. Conceptualmente, la doctrina social de la Iglesia pertenece al siglo XX. Expresa la problemática del mundo y de la Iglesia en el siglo XX. En cambio, Bergoglio es una persona del siglo XXI. Su lenguaje, su visión y su concepción de las cosas marca una diferencia muy grande. A mí me parece importante subrayar esto porque es bastante común que las personas se acerquen a Laudato Si con la perspectiva, me voy a corregir. Es bastante común que las personas que ya saben mucha doctrina social de la Iglesia y que están metidas en el tema, por decir así, cuando se acercan a Laudato Si, rescatan toda la tradición y muestran cómo Laudato Si es continuación de todo lo anterior. En cambio, las personas que no conocen todo lo anterior, un alumno que le toca ahora meterse por primera vez en este tema y se pone a leer esta encíclica, se sorprende con muchas cosas y descubre un lenguaje muy distinto que a lo mejor aquel que viene de una formación
que yo llamo del siglo XX, se le escapa. Muchas veces lo veo en comentarios que se hacen a la Laudato Si y en maneras que se adoptan de acercarse a la Laudato Si, que se pierden lo más lindo y lo más rico y lo más nuevo de esta encíclica. Terminamos así con este primer momento de la exposición, que era Bergoglio y un nuevo lenguaje. A eso me refiero. Bergoglio es un hombre del siglo XXI, a diferencia de todo lo anterior, que son todo el siglo XX marcado por una problemática muy específica, por una actitud de la Iglesia hacia esa problemática muy específica y muy diferente en rasgos importantes de lo que es ahora. Les propongo avanzar al segundo punto. Entre paréntesis, vayan tomando nota lo que esto les interese y si les parece que hay que ir haciendo preguntas, vayan haciendo preguntas. Ya saben que la dinámica es que dentro de un ratito vamos a compartir y a contestar las dudas o las cuestiones que queden pendientes. La doctrina social de la Iglesia en el siglo XX. Me parece necesario hacer un recorrido muy rapidito, pero que nos ubique para valorar después lo que es Laudato Si. Rápidamente, la doctrina social de la Iglesia nace en 1891. Pongamos atención a las fechas, unos 10 años antes del comienzo del siglo XX. La encíclica con la cual nace la doctrina social de la Iglesia se llama Rerum Novarum, que quiere decir en latín, que quiere decir en castellano, las cosas nuevas. Rerum, cosas, novarum, de las cosas nuevas. Es del Papa León XIII y ahí queda plasmado el esquema a partir del cual se va a desarrollar después toda la doctrina social de la Iglesia durante el siglo XX. Me parece importante ubicar las fechas porque 1891 el Papa hace esta encíclica. 20 años antes, Carlos Marx termina El Capital. 20 años después, la Primera Guerra Mundial. En 1917, la Revolución Rusa. Tiempo después, el nazismo, la Segunda Guerra Mundial. Pasan muchas cosas en ese siglo XX y muchas cosas trágicas. Las bombas atómicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso marca la reflexión de la Iglesia que se hace sobre esas realidades. Pero vamos a la Rerum Novarum, que me parece importante verla porque hay que citarla textualmente para acceder no solo a los contenidos conceptuales, sino también al lenguaje. Porque ese lenguaje que se usa en ese momento expresa una actitud. Y una actitud que, si bien cambia con el tiempo, en lo esencial me parece que en muchos aspectos se mantiene. Le leo un párrafo y tratemos de atender también a un lenguaje de otro tiempo. Disueltos, así empieza la encíclica, disueltos en el pasado siglo los antiguos gremios de artesanos, sin ningún apoyo que viniera a llenar su vacío, desentendiéndose las instituciones públicas y las leyes de religión de nuestros antepasados, el tiempo fue insensiblemente entregando a los obreros, aislados e indefensos, a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores. ¿Qué me cuenta? Disueltos en el pasado siglo los gremios, está hablando el Papa León XIII de toda la transformación que supuso la revolución industrial, que dejó a los obreros totalmente en manos de los grandes empresarios y de lo que él llama la inhumanidad de los empresarios y la desenfrenada codicia de los competidores. 1891. El paso siguiente
después de hacer este comienzo de la encíclica, es hablar de los socialistas y de los hombres codiciosos y avaros. Prestemos de vuelta atención al lenguaje. Acordémonos que 20 años antes Marx escribió El Capital, acordémonos de la ebullición social de esos tiempos, en donde la revolución industrial ha generado un mundo, sobre todo en Europa, absolutamente revuelto. Vamos a seguir atendiendo al lenguaje y escuchemos. Al pretender los socialistas que los bienes de los particulares pasen a la comunidad, agravan la condición de los obreros, pues quitándoles el derecho a disponer libremente de su salario, les arrebatan toda esperanza de poder mejorar su situación económica y obtener mayores provechos. Es una crítica directa a la doctrina que venía gestándose desde distintos ámbitos de los distintos socialismos, de ir en contra de la propiedad privada y de poner a la propiedad privada como la causa de todos los males de los obreros. Y acá, este hombre, en 1891, dice, ojo, si les quitamos a los obreros el derecho de disponer libremente de su salario, les arrebatamos toda esperanza de poder mejorar. Ese es el palo para el socialismo. E inmediatamente continúa y dice, hizo aumentar el mal este de los obreros, la situación complicadísima que se estaba viviendo, hizo aumentar el mal la voraz usura que reiteradamente condenada por la autoridad de la Iglesia es practicada no obstante por hombres codiciosos y avaros bajo una apariencia distinta. Y sigue. Añádese a esto que no solo la contratación del trabajo, sino también las relaciones comerciales de toda índole se hallan sometidas al poder de unos pocos, hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios. Primero, un palo para el socialismo por su definición de la doctrina, por su actitud ante el tema de la propiedad privada. Y ahora, palabras durísimas hacia lo que hoy en día llamamos liberalismo, neoliberalismo, etc. Y en ese momento eran los hombres, como dice, codiciosos y avaros, que redujeron los opulentos y adinerados, que han impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios. El lenguaje es interesante escucharlo tanto tiempo después, porque como veremos, no se andaban con vueltas estos muchachos a la hora de describir la situación en 1891. El tercer punto, después de describir la situación, presenta, y esto es fundamental que lo pesquemos, y si hay dudas después hacemos preguntas, presenta el principio y el argumento para enfrentar esta situación. Y el principio y el argumento para enfrentar esta situación es la ley natural. Lo leo, porque es hasta medio gracioso el texto. Por ser el hombre el único animal dotado de inteligencia, hay que concederle la facultad no solo de usar las cosas presentes, como los demás animales, sino de poseerlas también con derecho estable y perpetuo. La propiedad. E inmediatamente dice por qué. Se halla en la misma ley natural el fundamento y la razón de la división de bienes y de la propiedad privada.
quisiera que recordemos esto. El punto de partida para la crítica, tanto hacia los socialismos como hacia lo que ahora después llamamos capitalismos o liberalismos, el punto de partida es la ley natural. El paso siguiente es decir algo muy curioso. A nosotros nos suena curioso ahora. La alternativa a ese enfrentamiento entre socialistas y hombres codiciosos y avaros se encuentra en la Iglesia. Y fíjense cómo lo dice. Confiadamente y con pleno derecho nuestro, o sea que yo tengo todo el derecho a decir esto, confiadamente y con pleno derecho nuestro, enfrentamos la cuestión, esta cuestión de la situación que están pasando los obreros y las injusticias sociales. Confiadamente y con pleno derecho nuestro, enfrentamos la cuestión. Por cuanto se trata de un problema cuya solución aceptable sería verdaderamente nula si no se buscara bajo los auspicios de la religión y de la Iglesia. Por cuanto se trata de un problema cuya solución aceptable sería nula si no se buscara bajo los auspicios de la religión y de la Iglesia. Por un lado, los socialismos con todas sus problemáticas, por otro lado, los liberalismos con todas sus problemáticas, y en el medio, y por encima, la Iglesia diciendo que el problema es que todos esos no entienden lo que la Iglesia está diciendo. Esto muestra cómo en el principio de la doctrina social de la Iglesia, 1891, se plantea un esquema conceptual que después se va mejorando, corrigiendo, se buscan otras palabras, encontramos distintas maneras de plantearlo, pero que en última instancia presentan el panorama de esta manera. Por un lado, los socialismos y todos sus males. Por otro lado, lo que más tarde se llamaría el liberalismo, neoliberalismo, capitalismos y todos sus males. Y en el centro y por encima, la Iglesia apoyándose en el derecho natural. Ahora vamos a ver que esto es muy importante. El derecho natural, la ley natural, son conceptos del medioevo, son conceptos metafísicos que vienen de la tradición aristotélico-tomista y a las cuales se hace referencia para responder a lo que se consideran desviaciones, por decir así, ideológicas, de los distintos actores que están provocando esa situación tan terrible de los obreros y del mundo, porque esto está generando revoluciones, violencias, guerras y, bueno, todos los desastres que fueron apareciendo a lo largo del siglo XX. Repito, los demás papas del siglo XX, Pío XI y especialmente Pío XI, Juan XXIII y Juan Pablo II, van, entre comillas, mejorando un poco esto y adaptando el lenguaje. Pero si nos fijamos, Juan Pablo II todavía se sigue manejando con este esquema. Él viene de los países, polaco, viene de los países que están del otro lado de la cortina de hierro, y su doctrina social de la Iglesia apunta contra el socialismo del cual él viene, al cual critica, y donde él de alguna manera también participa políticamente a través del sindicato Solidaridad, que es una de las brechas que se abren y que termina tirando abajo hasta el muro de Berlín y todo lo que es la transformación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y todo lo que es el bloque soviético. Y por otra parte, también característico de Juan Pablo II, una crítica feroz al liberalismo. Y él, no con este lenguaje tan extremo
del amigo León XIII, pero a su manera, también como enunciando los grandes principios a partir de los cuales unos y otros, ya para la época de Juan Pablo II no se podía dividir el mundo en dos, ya estaba dividido en muchos más pedacitos, la por encima y enseñando desde la ley natural. Entonces, Bergoglio, vuelvo al principio, que habla de una manera nueva. Nueva con respecto a todo este siglo XX. Bergoglio, un hombre del siglo XXI, que va a decir que sus palabras continúan con las enseñanzas de los papas anteriores, y es verdad, pero va a presentar una serie de novedades enormes que hay que mirar muy atentamente. Y así vamos a entrar en el tercer momento de esta exposición. Repito, vayan juntando dudas si tienen en el camino, y repito que al final voy a poner todo esto que está escrito para que puedan tener acceso a ¿cómo se llama?, las citas y de dónde sale todo esto, y si les interesa profundizar la cuestión. ¿Cuál es la novedad de Francisco? Laudato Si es continuidad, pero es muy diferente. Vamos a sintetizar esa novedad en 3 puntos que para mí son fundamentales para entender la encíclica. El primero, importantísimo, y por eso subrayé antes lo de la ley natural y el derecho natural. En Francisco, la referencia ya no es un concepto metafísico de naturaleza. La naturaleza como ley natural o como derecho natural, sino la naturaleza tal como se presenta ante nuestros ojos. Los mares, los ríos, las selvas, los desiertos, los animales, los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos. La referencia ya no es a un concepto metafísico de la Edad Media. No dice recordemos la ley natural, el derecho natural, sino abramos la ventana y miremos lo que pasa. Y recordemos que la naturaleza no es solo lo que hay cuando abrimos la ventana, sino que nosotros también somos naturaleza y nuestro cuerpo forma parte de esa naturaleza. El punto de referencia ya no es un concepto metafísico, sino la naturaleza concreta. Después vamos a ver en detalle esto. Segundo, Bergoglio ya no se ubica en el centro del problema de los socialismos y los liberalismos en cualquiera de sus versiones. Para Francisco, el problema tiene otro nombre, y él le pone nombre. Lo llama el paradigma tecnocrático. Después vamos a ver bien lo que es el paradigma tecnocrático. Paradigma tecnocrático, lo digo ahora muy rápidamente, se refiere al lugar que ha ocupado ahora la técnica y la ciencia, que de alguna manera se ha tragado las ideologías. Fíjense, en los hechos, el paradigma tecnocrático, la ciencia y la tecnología como los grandes artífices de la vida cotidiana, es válido para todos. Para las derechas más derechas, Estados Unidos, por ejemplo, y para las izquierdas más ortodoxas, China, por ejemplo. China es un país estrictamente comunista, en el sentido más ortodoxo de la palabra, pero ha incorporado este paradigma tecnocrático como parte de su desarrollo. De hecho, la mayoría de las tecnologías se fabrica en China. Y tanto China como Estados Unidos son los 2 países que más quieren el medio ambiente y que están menos dispuestos al diálogo con todas las entidades ecologistas. O sea que la división anterior, izquierdas, derechas, liberalismos y socialismos,
se ha mezclado mucho y por encima aparece el paradigma tecnocrático como apropiándose de las ideologías. Ese es el segundo punto de diferencia. El tercero es que la Iglesia en el Papa Francisco no está ni en el medio ni por encima de los demás, sino al lado, junto. No está enseñando a todos una verdad trascendente que todos tienen que acatar, sino, lo vamos a ver más adelante, proponiendo líneas de orientación y de acción, e invitando a un diálogo en el que sea posible a todos dialogar, en plano de igualdad, incluida la Iglesia, dialogando de igual a igual, y no solo la Iglesia, sino todas las confesiones religiosas, dialogando de igual a igual con quien haya que dialogar. Entonces, los tres puntos novedosos de una doctrina del siglo XXI es que la referencia ya no es un concepto metafísico de naturaleza, sino la naturaleza que tenemos enfrente, y acá, adentro. El centro del problema no son socialismos y liberalismos, sino un paradigma tecnocrático, para usar las palabras que usa él, que tragó, por decir así, todas las ideologías. Y el lugar de la Iglesia ya no está ni encima, ni por el medio, ni mandando a medio mundo, sino invitando a un diálogo en donde todos, ideólogos, políticos, todas las instituciones que vengan al caso y todas las religiones que vengan al caso, hablen de igual a igual y busquen caminos de solución. Como estos tres puntos son muy, muy importantes, yo los invito a que nos detengamos un poquitito en cada uno de ellos. El primero, la naturaleza ya no es un concepto metafísico,